En las épocas de la Reforma, cuando Lutero escribió esas 99 tesis, había un tema que era muy socorrido en ese entonces. La gente sabía que su estilo de vida no le alcanzaba como para llegar delante de Dios. Entonces eran capaces estas personas de dar grandes cantidades de dinero con tal de que alguien les aseguraba que fueran a entrar al cielo. Y entonces se empezaron a comprar o a vender estas indulgencias en donde una persona terrenal, y lo voy a poner entre comillas, tenía la capacidad de perdonar pecados a cambio de una fuerte suma de dinero, con la intención de asegurarle que a esa persona iba a poder entrar al cielo. Pero si lo vemos como tal, este es un acto completamente egoísta, porque la gente pagaba dinero para seguir viviendo de la manera que vivía, pero también solamente compraban la salvación para ellas mismas y no para el resto de las personas que vivían alrededor de ellas. Y cuando nosotros entendemos que cuando algo viene del cielo es expansivo, entonces no estamos dejando de ver la intención de Dios en todo lo que hace en nosotros y estamos viendo solamente por nosotros, y eso es completamente contrario al carácter de Dios. Amados, muy buenos días. Fíjese qué interesante es esto. Había personas que compraban su lugar en el cielo, pero nomás para ellos, y como dice el dicho aquí en México, un 2 por 3, 1, 2, 3 por mí. En México dice, y por todos mis amigos, pero tenemos que entender que esto tiene un fundamento bíblico. Dice Pablo, si tú tuvieras fe, tú y los de tu casa serán salvos. Dice, si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. Fíjese, es una promesa automática. Dice, si tú crees en el Dios vivo, si tú crees en Jesús que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos, no solamente tú serás salvo, sino que también los que habitan en tu casa. Y cuando dice los que habitan en tu casa, no está hablando solamente de nuestras familias, sino de nuestros círculos cercanos, que ahora sí que habitan con nosotros. Entonces, amados, si tomamos como base la palabra en Mateo 10:39, en donde dice, aquel que se aferra a su vida la perderá, mas aquel que esté dispuesto a dar su vida por mí la salvará. Está diciendo, aquel que deje su estilo de vida por adoptar el estilo de vida del reino de los cielos será salvo. Y eso quiere decir, aquel que deje de vivir de una manera tendrá la capacidad de contagiar o de contaminar a otros en ese estilo de vida, de manera que todos los demás tendrán el mismo resultado. En la tierra decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto se refiere a que normalmente solemos adoptar los usos y las costumbres de las personas con las que nos juntamos, o bien podemos contaminar o contagiar a las personas con las que nos juntamos y con las que convivimos de nuestro estilo de vida. Entonces estamos entendiendo esto, amados. La Biblia nos dice que la prosperidad es algo que viene directamente relacionado con el servicio. Porque cuando dejamos de vivir de nuestra manera egoísta, ¿sí?, en donde nada más estamos pensando en nosotros, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios ponga en nosotros tiene el objetivo de servir a otros. Como ejemplo, como ayuda física, como ayuda moral, como ayuda espiritual. O sea, todo lo que Dios ponga en nosotros nos pone a servir. Me encanta esta historia en donde Jesús sana a un ciego y en la primera vez que abre los ojos el ciego, le dice, veo árboles. Pero está refiriéndose a que las personas que estaban ahí se veían como árboles. Y esto tiene que ver, fíjese, otra vez otro paralelismo, con el Salmo 1, que dice, serán como árboles
plantados junto a aguas corrientes, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y tenemos que entender esto. Cuando Dios nos compara con árboles y que, gracias Dios por estos paralelismos, está diciendo, ningún árbol de manzanas come manzanas como ningún árbol de nueces o nogal come nueces. Todos los árboles dan frutos para alimentar a otros. Entonces, cuando nosotros cambiamos el calzado, cuando nosotros cambiamos el estilo de vida que teníamos y nos atrevemos a adoptar el estilo de vida del reino de los cielos, lo primero que tenemos que entender es que la prosperidad de Dios nos da la oportunidad y la responsabilidad de servir a otros. Quiere decir, la abundancia de lo que Dios pone en nosotros tiene el objetivo de servir a otros. Y no estoy hablando solamente del dinero, estoy hablando de todo. Si Dios nos da paz, nosotros vamos a ser capaces de dar paz. Por eso está la instrucción de Dios donde dice, como recibiste de gracia, darás de gracia. Y esto es importantísimo, amados. Si no estamos dispuestos a dar de lo que recibimos, jamás recibiremos. Esa es la diferencia de un vaso de honra y un vaso de deshonra. Un vaso de deshonra es un vaso que solo recibe. Un vaso de honra es un vaso que está inclinado y que conforme recibe está dando y está renovando constantemente lo que recibe. Entonces, amados, es importantísimo que usted y yo entendamos que, número uno, como dijimos a principios de la semana, no podemos acercarnos a Dios con nuestro estilo de vida. Dios nos pide que dejemos nuestro calzado, es decir, nuestro estilo de vida fuera. Número dos, tenemos que entender que el estilo de vida es el que propicia que la prosperidad tenga un efecto duradero en nosotros. Tenemos que adoptar un nuevo calzado que nos será provisto por Dios. Y número tres, tenemos que entender que todo lo que Dios ponga en usted y en mí tiene el objetivo de servir a otros. Nadie que no sirva a los demás podrá prosperar, pero todo el que sirva a los demás prosperará. Entonces, amados, yo creo que está muy sencillo este asunto. Lo único que tenemos que entender es que nuestro estilo de vida no tiene cabida delante de Dios. Número dos, que podemos y que vamos a recibir un estilo de vida de parte de Dios. Y número tres, que ese estilo de vida incluye servicio. Y que no es algo pesado ni es algo difícil. Es algo natural para aquellos que decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor primero y como nuestro Salvador segundo. Así que se lo voy a dejar de tarea. Por favor, no deje de comentarme qué opina. No deje de compartir este video, por favor, eso nos ayuda mucho. Y número 4 o 5, ya no sé. Nos vemos el lunes. Tiene tarea para el fin de semana para meditar. Y que Dios le bendiga.